Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123, donde analizamos y comparamos las mejores cartas y mazos del juego de South Park Phone Destroyer. Botaneros, hoy tengo un mazo que analizar que me gusta bastante. La verdad es muy divertido como spamear al enemigo, y por más que te pongan ataques poderosos, se lo vamos a comer como si fueran de las mismísimas palomas hechas cacas. Y así es, cuando hablo del mazo de spameo, estoy hablando de un mazo que corresponde a la temática fantasía y a la temática sci-fi o ciencia ficción. Como estamos viendo en pantalla, estamos viendo los integrantes de este gran mazo que he armado para un spameo al enemigo. Y pues bien, botaneros, pues como ya han visto el mazo, pasemos a las tablas generales para ver qué tan fuerte es este mazo. Como estamos viendo en pantalla, botaneros, los personajes con más ataque en este mazo va a ser el señor Mojón, Kenny y Ike Gizmo. Mientras que si estamos hablando de vida, los personajes con más vida, por su pollo, que va a ser Sancho Claus, Randy y Wendy, van a ser los que soporten más chicharronazos por parte del enemigo. Claro que cuando estamos a punto de comprar una botana, y sobre todo cuando es un mix de botana, lo primero que hacemos es preguntarnos cuál es el precio de esta gran botana, y el precio es de 3.8 de energía, una energía pues bastante considerable para este gran equipo de spameo. Cabe recalcar, botaneros, que no vamos a utilizar toda la energía, porque si tenemos una buena baraja al inicio de la batalla, simplemente con 3 cartas o 3 personajes podemos derrotar al enemigo. Ahora toca hablar de la habilidad de estos personajes, y como ya se habrán dado cuenta, la habilidad de estos personajes es de tipo carga. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa carga? Utilizar a Sancho Claus y al señor Mojón. De ellos depende mucho este mazo. Claro que tenemos personajes que van a tener un grito de guerra, como el señor Mojón o como Twig, y también estamos hablando de otros personajes que van a tener pues no una habilidad como Nathan, pero sin embargo sí puede ayudarnos en dado caso que el enemigo también traiga spameo. Toca hablar sobre cómo vamos a comer esta botanita, y me refiero al limoncito y a la salsita Valentina. ¿Qué tanto le vamos a echar? Pues bien, hablemos de la parte de las estrategias y los combos de estos personajes. Como ya sabrán, este mazo se hace referencia a la habilidad de carga, entonces este mazo depende mucho del señor Mojón y del señor Sancho Claus. Ahora, que si tenemos la suerte de que nos caiga primero Sancho Claus, pues vamos a ponerlo hasta el final atrás del niño nuevo para que se detenga y dé una vueltecita por ahí para que tenga más tiempo de cargar su habilidad. Una vez que ya haya cargado su habilidad, podemos poner a Kyle de preferencia, pero un poquito más atrás, para que ayude a derrotar a los enemigos que se le pongan enfrente al Santa Claus, y pues apliquemos su habilidad para que no derroten a Santa Claus. Y pues únicamente ya cuando pase eso, podemos utilizar a Ike Gizmo, que vamos a poner nuevamente atrás del niño nuevo para que tenga tiempo y oportunidad de cargar su habilidad. Pero es muy importante recordar que se tiene que aplicar primero la habilidad de Ike Gizmo él solito, y una vez que se replique en 2, vamos a aplicar la habilidad de Santa Claus y vamos a replicar otra vez la habilidad de Ike Gizmo. Una vez que está a punto de llegar al niño nuevo, vamos a accionar la habilidad de Kyle Elfo Oscuro para que queden inmune, y pues a esto me refiero con que solo podemos utilizar solo 3 personajes y derrotar al niño nuevo. Clarín trompeta que si la situación se pone color hormiga, botaneros, por eso tenemos sustitutos y vamos a utilizar al señor Mojón, pero ya más adelante les mencionaré cómo. En dado caso que nos derroten a esos personajes, podemos utilizar a otros personajes como estamos viendo en pantalla. La parte de abajo es más una técnica para defensear, y eso consiste en poner primero la torre cyber. En dado caso que no nos toque una buena barajeada, pues vamos a poner la torre cyber y vamos a poner hasta atrás a Randy para que tenga oportunidad de generar su habilidad de las aspiradoras. Mientras eso pasa, podemos utilizar el grito de guerra del señor Mojón para aumentar la carga de habilidad de Wendy y de Randy, y también, ¿por qué no?, de la torre cyber para ayudar a spamear todavía más. Ahora que si ni una ni otra de estas cartas te toca, y te toca todavía aún peor barajear pues el mazo al inicio de la batalla, también te recomiendo que uses al Ike Gizmo y uses al señor Mojón. Pero aquí viene la parte importante. El señor Mojón solamente activa su grito de guerra para los personajes que estén presentes en el campo de batalla. Eso quiere decir que si Ike Gizmo tienes uno nada más y pones al señor Mojón, solamente esa habilidad de carga rápida se va a aumentar para un Ike Gizmo. Entonces es mejor poner al señor Mojón cuando tengas a 2 Ike Gizmo.
Oye, botanero, ¿pero qué otras combinaciones puedo hacer si no tengo esas cartas? Claro que sí, señor Mantequilla. Pues la verdad es que puedes hacer otras combinaciones con la alcaldesa Magdanes. Por si el otro enemigo también trae cartas de spameo, podemos cancelarles su habilidad de carga. Por otro lado, también tenemos a personajes o cartas como Marcus, que su habilidad de carga va a ser que va a lanzar un paquete de contra el niño nuevo, y pues únicamente podemos volver a accionar la habilidad del señor Santa Claus o aumentar la velocidad de la carga con el señor Mojón y lanzar paquetes de al niño nuevo. Sinceramente, botaneros, solamente este mazo depende de 3 personajes: hay Gizmo, Kai Elfo Oscuro y o el señor Mojón o Santa Claus, porque Kai es muy especial para este mazo, debido a que puede volver invulnerable al Gizmo y así simplemente utilizar a 3 cartas máximo. Ahora que si quieres cambiarlo por mística, pues podrías intentarlo, pero la verdad este mazo es muy bueno gracias a Kai. ¿Tú cómo utilizas las habilidades de estas cartas y con qué mazos los usas? No olvides de dejarla en la caja de comentarios para un posible video de análisis acá en el canal del Botanero. Y no se olviden que si te gustó el video me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal para que obtengas más contenido. Pues bien, botaneros, sin nada más que decir, yo soy el Botanero 123. Hasta luego.